no soy, soy Kateri Tato. Agradezco, lo primero que voy a decir es agradezco a la invitación a participar de este seminario, Psicoanálisis y Teatro. Este, precioso seminario donde hace tiempo que vienen estudiando, que venimos estudiando la intersección entre teatro y psicoanálisis, si es que la hay, digamos. Quiero agradecer también al increíble gusto y arte de la difusión que ha propuesto Karina Benussi para todo lo que es este seminario, sobre todo para esta reunión, que es maravilloso. Y hoy nos vamos a reunir y nos reunimos alrededor del tema Edipo, los dioses y el mito, según en los siglos XX y XXI. Y como clave de lectura para esto, vamos a ir viendo La máquina infernal, que es la obra que veníamos difundiendo, digamos, que es una obra escrita y llevada adelante por Jean Cocteau originalmente. Primero nos introduce al artista, la que nos va a introducir al artista va a ser Patricia Borgiano, que es parte de este seminario. Luego yo les acercaré un poco a algunos aspectos de la obra y al final vamos a tener que volvemos a agradecerle la participación a Claudio Godoy, que nos va a hablar él después. Yo después, cuando termine de presentar el texto de la obra, vuelvo a presentarlo a Claudio para que ustedes eh, se dejen llevar por lo que él nos va a enseñar, seguramente. Bueno, cuando quieras, Claudio, perdón, cuando quieras, Patricia, empezamos. Muy bien, buen día a todos. Eh, yo voy a hacer una introducción de Jean Cocteau, el autor que volvemos a tomar en el seminario, esta vez con esta obra sobre la reescritura de Edipo de Sófocles, de Edipo rey de Sófocles. Cocteau nació en Francia en 1889, fines del siglo XIX. Su vida siempre estuvo muy ligada al arte. Fue dibujante, novelista, ensayista, dramaturgo, pintor, coreógrafo, cineasta, pero fundamentalmente poeta. Así se reconocía a él. Nunca adhirió plenamente a ningún movimiento de vanguardia, aun cuando podemos encontrar trazos de muchos de ellos en su obra. Nacido en una familia burguesa, los Cocteau Lecomte fue el menor de tres hermanos y muy protegido en su infancia que fue marcada por el suicidio de su padre. Georges Cocteau, abogado y pintor aficionado, cuando él solo tenía 7 años. Vivió a partir de ese momento con su madre, Eugène Lecomte, y sus hermanos en casa de su abuelo materno, quien lo acercó al arte en general y particularmente a la música. Obras de Beethoven, de Wagner. A los 11 años ingresó en un internado del que fue expulsado por mala conducta. Su afición era escribir y dibujar desde pequeño. Tuvo esa necesidad de expresión y fue tempranamente considerado un adolescente prodigio. Desde muy joven su madre le introdujo en los salones parisinos, donde destacó como poeta precoz, publicando ya en 1909 sus primeras obras. La lámpara de Aladino, Príncipe frívolo y La danza de Sófocles. La eclosión de la Gran Guerra puso en pausa la vida cotidiana cuando fue alistado como ambulanciero y esos años de horror acentuaron en él su visión trágica de la existencia. Vuelto a París, tuvo como amigos personajes del mundo del arte como Picasso o Modigliani, artistas del ballet y del teatro como Edith Piaf. En 1917 se representó Parade, un ballet de su autoría junto a Eric Satie y Picasso, que provocó un gran escándalo, porque presentaba una escenografía en la que podía verse un prestidigitador chino junto a un manager estadounidense
con el sonido de máquinas de escribir como fondo. Tal heterogeneidad será la marca de su proceso creativo, donde la ruptura y lo clásico se alternarán y que le valdrán ser reconocido tanto como vanguardista como por la academia. Apollinaire acuñó a partir de esta apuesta el término surrealista, destacando así los índices de novedad. Fueron tiempos de complicidad entre ambos. Cocteau aspiraba a ser su heredero en la avanzada cultural de la posguerra en Francia, pero la muerte de Apollinaire hizo que continuara relacionándose con otros grupos, escribiendo en periódicos, en revistas, siempre escribiendo, pero sin poder congeniar con ningún grupo en particular por su exacerbada independencia. Así tampoco prosperó su acercamiento al grupo de la revista Literature, pero sí le valió años de enfrentamiento con André Breton, quien declaró a Cocteau el hombre más detestable de su época. Y no fueron pocos los que se unieron para detractar su obra, entre ellos hasta André Gide. Alfredo Taján, en el prólogo a su libro El cordón umbilical, nos comenta que Cocteau tuvo que combatir durante años la homofobia surrealista, comandada por André Breton, que construyó un muro de sospechas en torno al autor de Los Niños Terribles, y jamás le perdonó su proyección y reconocimiento, y menos aún su aliento poético. Un aliento poético del que muchos surrealistas, salvo excepciones, carecían. Cocteau se mantuvo en silencio ante todo esto y siguió siempre trabajando y forjando su condición de mito. En un homenaje a Apollinaire, Max Jacob le presentó al joven Raymond Radiguet, con quien tuvo un romance y una intensa colaboración intelectual. La muerte prematura de su amante, de solo 20 años, sumió a Cocteau en una depresión que lo llevó al consumo de opio. Pero tal malestar no lo privó de su capacidad de producción multidisciplinaria. Fueron años en que escribió el libreto de Edipo Rey a pedido de su amigo Igor Stravinsky para su ópera Oratorio. Este fue su primer estudio de la obra que años después hará para el teatro y de la que hoy hablaremos. En la clínica de desintoxicación que Coco Chanel pagó para él, pasó varios meses y allí escribió Opio, donde narraba su experiencia de luchar para dejar esa dependencia. También en esos días de 1929 surgió Los Niños Terribles, escrita en solo 17 días. 1930 es el año de su primer película, La sangre de un poeta. La voz humana se estrena en teatro también en ese año. Y en esa época tuvo una relación con una mujer, la hija de un gran duque ruso, y luego ya solo tendrá relaciones sentimentales con hombres. Son tiempos en los que se dedicará especialmente a la expresión teatral. Escribe en 1934 La máquina infernal, de la que hoy hablaremos, y seguirán varias, entre las que encontramos Los caballeros de la mesa redonda, Los padres terribles y Los monstruos sagrados. Jean Marais, actor a quien conoció en el casting de Los caballeros de la mesa redonda, será su pareja más duradera para quien escribirá papeles a medida en varias de sus obras. Eran tiempos de guerra nuevamente, de la ocupación nazi en Francia esta vez, y Cocteau fue atacado por intelectuales colaboracionistas reaccionarios que no toleraban ni su homosexualidad, ni su heterodoxia artística y mucho menos su independencia de criterio. Varias de sus obras tuvieron problemas con la censura y la prensa fascista. Volverá a apostar por la producción cinematográfica como guionista con El eterno retorno, que le procuró alivio a la pena por la pérdida de su madre, en 1943. Luego llegarán La Bella y la Bestia en el 45 y Orfeo en el 50. Hacia el final de su vida se dedicó más que nada a la pintura, decorando, por ejemplo, la iglesia de Villefranche-sur-Mer en la Costa Azul. Y murió en Milly-la-Forêt, donde hoy podemos visitar su casa museo,
el 11 de octubre de 1963. El mismo día, horas después de saber de la muerte de su amiga Edith Piaf, para quien había escrito el prefacio de su autobiografía, La Rueda de la Fortuna. Coetáneo de Lacan, vivieron ambos la Francia del siglo XX. Dos guerras mundiales, la Belle Époque, el surgimiento del existencialismo y el estructuralismo, las vanguardias artísticas, el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, tanto en la pintura como en el cine, donde surgió la Nouvelle Vague. Compartieron veladas en círculos artísticos parisinos con Victoria Ocampo, admiradora de la cultura francesa. Ella invita a Lacan a ver la representación de la voz humana de Cocteau, que tanto impacta al joven psiquiatra, y no pocos dicen que fue lo que selló su acercamiento al psicoanálisis. Siendo Lacan sumamente interesado en la cultura de su época, no dejó de citar a Cocteau por la admiración que le tenía. Algunas de sus frases célebres en La dirección de la cura, o la puesta de la voz humana en el seminario sobre el deseo y su interpretación, hasta personajes con sus dibujos de la obra Potomac en el seminario 21. Yendo ya a Edipo, La máquina infernal fue escrita en 1934. 10 años antes, Igor Stravinsky pidió a Cocteau escribir el libreto de una ópera oratorio que estaba componiendo sobre Edipo Rey basado en la tragedia de Sófocles, que se estrenó en el Teatro Sarah Bernard en París el 30 de mayo de 1927. El libreto que escribió Cocteau para la ópera fue una representación muy dura del mito de Sófocles, con personajes del tipo estatuas vivientes, con la figura de un narrador que es quien se mueve en la escena. Esa era la idea de Stravinsky, al punto de pedir la traducción del libreto de Cocteau al latín, una lengua distante, grabada en piedra como para ser inmune a todo riesgo de vulgarización. Cocteau decidió entonces agregar la presencia del narrador que relataba las escenas de la tragedia en el idioma del público donde se representase. Claramente esta obra puede pensarse como el antecedente que llevó a Cocteau a escribir La máquina infernal en el intento de ayornar el mito a los tiempos del siglo XX. El teatro fue inventado por los griegos como una experiencia colectiva, como un acto de curación social, la catarsis. En la tragedia griega, el sentido trágico surge como la tensión entre las acciones humanas y las condiciones que la determinan cuando la acción humana desafía el orden establecido. El destino es inevitable e ineludible y el héroe así lo acepta. Al dirigirse a los ciudadanos, la trama transmite valores y permite la liberación de los sentimientos que el drama provoca en ellos. Desde la poética teatral, como nos enseña Jorge Dubati, la tragedia hoy se considera una transpoética o una poética que trasciende espacio y tiempo, territorios y épocas. Y es además universal, porque no habría público de ninguna cultura que no se relacione con la experiencia del dolor frente a acontecimientos como la transgresión de las dos prohibiciones fundantes de la tragedia, la del incesto y el crimen dentro del clan de sangre. Por eso seguimos viendo representaciones de las tragedias griegas y sigue habiendo reescrituras de las mismas y variaciones. La tragedia clásica propone la identificación con el héroe culpable, con aquel que se encuentra en dilemas y encrucijadas ante las que, haga lo que haga, se verá a merced del destino dictado por los dioses, y permite reconocer a cada uno esa contradicción, identificarse. Gustavo de Sal lo llama una lección de humildad.
Era la aceptación de que el sentido de la vida humana, incluso el de la historia, estaba gobernado por fuerzas que no dependían enteramente de la voluntad ni del empeño del hombre, superado por la acción de un destino que los dioses imponían de modo inevitable. Cocteau, poeta, reescribe Edipo con la convicción de una de sus frases tomadas por Lacan que dice: puesto que estos misterios me sobrepasan, finjamos ser el organizador. El hombre moderno ya no teme a los dioses poderosos, pero sí hay misterios que los sobrepasan. Esta es la raíz de toda la creación artística del poeta: buscar cómo transformar con la obra ese caos misterioso que se le aparecía a la vida. La Francia del siglo XX no es la Grecia de Sófocles, y Cocteau no había podido plasmar toda su expresión en el guión a la ópera oratorio de Stravinsky. En La máquina infernal que nos presenta, Edipo matará a su padre y se casará con su madre. De hecho, así lo hace escuchar en su comienzo, pero su planteo será otro, más acorde a su estilo de incluir lo nuevo en lo clásico. Escrita en 4 actos, Cocteau sumará entonces en la escena otros personajes a la versión de Sófocles. Incluirá, por ejemplo, la voz, que introduce todo el desarrollo de la tragedia, de lo que a continuación nos hablará Catherine. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Bueno, seguimos entonces un poco con la obra. Espero algunas cosas ya las habrán escuchado, pero bueno, vamos a tratar de meternos en el texto. Entonces, con el título La máquina infernal, 2000 años después de la obra de Sófocles, el autor nos propone en escena, me parece a mí, y esto es un poco para donde me gustaría que pensáramos todos, un desplazamiento del eje de la tragedia clásica. ¿Qué es una tragedia clásica? Todos tenemos nuestras definiciones que hemos ido buscando en este seminario. Podemos ubicar la tragedia griega como una forma dramática cuyos personajes se enfrentan de manera misteriosa e inevitable al destino o a los dioses. Es difícil dar una definición unívoca del término, pero casi siempre se trata de la caída de un personaje importante, como por ejemplo el héroe. Para Alvin Lasky, que es una especialista en tragedia y es uno de las que está dentro de la bibliografía que recomendamos para todo lo que es el seminario, lo trágico significa la caída desde un mundo ilusorio de felicidad a las profundidades de una miseria ineludible, dice él. Entonces, Edipo de Sófocles refleja y presenta todos estos elementos. Sabemos también que Freud, al ver una de las representaciones clásicas, nombra y elabora así la base conceptual, gracias a la obra, empieza con eso, la base conceptual de la neurosis y de su malestar en la cultura. Recordamos una de sus frases con respecto a Edipo en Interpretación de los sueños. Dice Freud, su destino nos conmueve solo porque podría haber sido el nuestro, porque el oráculo nos impuso la misma maldición antes de nacer que a él. Quizás sea el destino de todos dirigir nuestro primer impulso sexual hacia nuestra madre y nuestro primer odio y nuestro primer deseo homicida contra nuestro padre. Nuestros sueños nos convencen de que así es. Resalta Freud, me parece a mí, lo inevitable, de esta manera lo inevitable en la trama del texto griego y presenta la otra escena, Freud, otra escena freudiana, que es el sueño, al que consideraremos desde 1900 universal. Ponemos a discutir y a comparar, si se quiere, la clave que nos da Lacan en lo que al Edipo se refiere y lo ponemos a competir y a discutir con el teatro que Cocteau escribe, o al menos esa es la intención. Lacan en el seminario 17 nos señala que en esta tragedia el padre es un operador estructural.
Y su función hace pensar que la operación de castración proviene del lenguaje. Así la castración se separa del Edipo. No proviene del padre, sino del lenguaje. Nos interesa entonces, tomando esto, las transformaciones que hay en la estructura de la tragedia, en los desplazamientos que hay de este mito, en su escritura y en sus protagonistas, desde la modernidad hasta nuestros días. Es un poco mucho, pero vamos a tratar de que, gracias a la obra de Cocteau, por lo menos hacer un pequeño recorrido. Volvemos entonces a Cocteau. Cuando Cocteau escribe Opium, que es un diario redactado en una cura de desintoxicación que nos contaba Patricia antes, que fue en 1929, él escribe lo siguiente: sueño con poder escribir un Edipo y la Esfinge, dice Cocteau, en una especie de prólogo tragicómico a Edipo Rey, precedido a su vez por una gran farsa con soldados, un espectro. Cocteau no retomó este proyecto hasta el año 1932 para transformarlo poco a poco, pasando de un montaje de elementos heterogéneos a una obra de gran envergadura. Lo que se mantiene como idea principal es que, lo que también subrayaba Patricia, es Edipo, a quien el oráculo de Delfos lo había anunciado un destino terrible: matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Pregunto entonces, ¿construye Cocteau la narración sobre la tragedia clásica o escuchamos y leemos la narración de la contemporánea? ¿De qué se trata esta versión de la tragedia edípica? Como si estuviéramos en una fábrica, por ejemplo, esto ya estoy dentro, si se quiere, de la obra. Como si estuviéramos en una fábrica, escuchamos una voz por un altoparlante, como una alarma del inicio del funcionamiento de un artefacto. Solo la voz indicando lo inevitable antes de ver a los actores en escena. Es la voz de Cocteau en off. Esta es la primera puesta de esta obra y será en 4 actos: el espectro, el encuentro con la esfinge, la noche de las nupcias y Edipo Rey. Entonces, el primer acto, el espectro. El acto comienza, como dije antes, con la intervención de la voz que narra el mito en su totalidad. Todo transcurre en una espera marcada por la inquietud. En las murallas de Tebas, 2 soldados hacen guardia. Tienen la misión de proteger la ciudad contra la esfinge. Desde hace meses ese monstruo merodea, no lejos de las puertas de la ciudad, matando a los jóvenes. Nadie sabe qué es en realidad. Entonces, para Cocteau la esfinge es una asesina de mujeres, de hombres. Es una asesina de hombres. Encarna sencillamente a la mujer. Así resalta, me parece, a uno de los personajes del mito. Y aquí nos acercamos también al personaje femenino de la voz humana, para lo cual recomiendo que vean al respecto. En YouTube van a encontrar lo que se dijo en este seminario con respecto a la voz humana. Está fechado el 23 de mayo del 2022. Y no se pierdan porque es una clase increíble la que hay ahí. Después, la Esfinge, como otro de los personajes que aparece en este primer acto. El monstruo con cabeza de mujer y alas de pájaro que plantea un enigma a los individuos de Tebas. Esto es del original. Si no encuentran la respuesta, los mata. Es inmortal y es enviado por los dioses. Pero Cocteau, ¿qué le agrega? La muestra por momentos como una joven con vestido blanco, cansada de devorar mortales, que quiere enamorarse. En este acto también vemos a los guardas que no están esperando a la esfinge, están esperando al fantasma, al espectro. Y aquí la intertextualidad con Hamlet, porque encontramos en esta versión una cita a Hamlet, porque es un marido padre que va presagiando el horror. El fantasma se presenta, dicen, parecido igual al rey Layo, amable pero aterrorizado por algo horrible. Los soldados no entienden de qué se trata, solo ellos lo pueden ver. Llega la reina y ella no tiene, digamos, no lo puede ver al fantasma, pero solamente tiene ojos
para un joven soldado que es uno de los que está ahí cuidando la ciudad. Cocteau la presenta así a Yocasta, vanidosa, preocupada por la juventud y absorta por la belleza del joven, fascinada por una juventud que ella está perdiendo. En cuanto al fantasma, se dirige a los soldados, porque si lo ven, y le dicen, y le dice, díganle a la reina de que un joven se acerca a Tebas y que bajo ningún concepto tiene que, y se diluye el fantasma. Yocasta no oye, y así desaparece, dice Cocteau, para siempre, lo único que aún podría haber salvado a Yocasta. En el acto 2, el encuentro de la Esfinge y de Edipo. La esfinge, como les contaba antes, estaba ya cansada de matar y lo descubrimos que este monstruo ahora es una joven vestida de blanco, dispuesta a enamorarse de un chico lindo. Todo esto es el humor de Cocteau, que se cruce, este chico lindo que se cruce en su camino y tal vez sacrificarse para salvarlo. Pero el perro Anubis, que también aparece en esta versión, dios egipcio de la muerte, vela por el cumplimiento de las instrucciones dadas por los dioses. No se trata de tenerle piedad a los humanos, dice Anubis, y anuncia entonces a la Esfinge, quien ha vuelto a ser mujer, tras la negativa de Edipo a su seducción, le anuncia el futuro monstruoso que le espera a Edipo. Al final de la obra, la Esfinge encarna a una némesis que aparece enorme al final de la obra. Quiere salvarlo, pero no puede. Ya nada, dice Cocteau, puede salvar a Edipo, ni siquiera la compasión de un dios. En el acto 3, que se llama La noche de las nupcias, Edipo está obligado a recibir a Tiresias porque es una costumbre local, mientras Yocasta se está preparando para la noche. Edipo le dice a Tiresias, yo soy virgen. El clarividente intenta allí una última advertencia para detener el mecanismo aterrador y menciona presagios funestos, dice Tiresias. La fatiga los hace caer a los esposos en breves suspiros, torpezas y momentos de comedia en los que el pasado resurge y se expresa en fragmentos confusos. Durante el sueño se revelan secretos inconfesables. Yocasta reconoce su culpa a través del infanticidio que le cuenta Edipo, y Edipo, a pesar de la admiración que le profesa a su esposa, sabe que no es un héroe, ya que solo ha ganado con la ayuda de la Esfinge. Yocasta no quiere dormir porque va a soñar, dice ella, como dice la frase que recorta Karina en uno de los hermosos posteos para difundir esta reunión. Acto 4, Edipo Rey. La obra sigue de cerca el final de Edipo Rey de Sófocles y también el de Edipo Rex, la adaptación musicalizada por Stravinsky que comentaba antes Patricia en su presentación. El texto retoma entonces: 17 años después se irán disipando las ilusiones y las ficciones que han protegido a la pareja real. Edipo y Yocasta se verán sometidos a la realidad. El anuncio de la muerte del rey de Corinto provoca en su hijo, Edipo, alivio e incluso alegría. Esta actitud escandaliza a su entorno y le lleva a enunciar a Edipo la profecía que ya había quedado sin efecto. Mi padre ha muerto. El oráculo me había dicho que yo sería su asesino y el esposo de mi madre. El silencio que hay entre Yocasta, que algo sabe, y Edipo se profundiza y revela una incomodidad frente a extraños que no quisieron examinar demasiado de cerca la historia de los esposos para preservar su felicidad. Pero, dice el mensajero que trae esta nueva, usted no era más que un hijo adoptivo. Se lo asegura este mensajero, sin entender que en esta declaración pone en entredicho toda la estrategia de huida elaborada por Edipo. Y vemos en esta estrategia fallida la formación neurótica. Considero que Edipo es el hombre, entonces podemos pensar que Edipo es el hombre moderno que sostiene como Hamlet su destino entre la duda y la pregunta de quién es su padre. Con esta pregunta volvemos a la orientación de Lacan sobre la función paterna que propone la operación de castración proveniente del lenguaje.
Es el lenguaje quien introduce lo inevitable. En lo que al teatro mismo se refiere, volvemos, me parece, sobre la narración, el texto y sus personajes. La versión contemporánea propone un dar a ver lo que se presenta en la escena para reflexionar en acto sobre su construcción. Allí donde los dispositivos clásicos implicaban la idea de representación, el teatro contemporáneo trata la eficacia resonante del texto encarnado en el cuerpo del actor. Aunque en el caso de La máquina infernal veamos una representación con un vestuario cercano a lo que era la Grecia antigua y un maquillaje que propone una cierta rigidez, como si se tratara de una máscara, La máquina infernal nos acerca como una lupa la clave para seguir el texto y su encarnación. La clave es la voz, protagonista y herramienta principal de la cual sus actores sostienen sus predicamentos. Es así como entendemos la voz del texto al principio y que cierra al final de la puesta teatral con ese tono imperativo e inevitable. Dice Cocteau: contempla, espectador, una de las máquinas más perfectas construida por los dioses infernales para la aniquilación matemática de un mortal. Así cierra la obra. Apenas algunas puntas para seguir pensando la obra de Cocteau. Es cierto que en este seminario y sus diferentes temas de investigación se lo ha estudiado ya 3 veces a este autor. El tema de la voz como objeto privilegiado se recortó en la reunión sobre la voz humana, sobre la reunión sobre la voz humana, con la enseñanza de Ruth Gorenberg sobre el objeto voz, y Los pares terribles, es otra de las obras mencionada por Patricia, y sus numerosas adaptaciones. Por ejemplo, acá en Argentina, la versión de Los Mapadres en 2024. Todo esto lo podemos localizar en YouTube. Aquí en esta reunión queremos ubicar la voz, o es mi intención ubicar la voz articulada a un texto en las réplicas de cada personaje y se dirige al público que, aunque esté en penumbras, será el que construya la modernidad de su mensaje. La voz es la herramienta expresiva, la protagonista de esta apuesta. Como marca sonora, yo diría hasta significante, deja algo el autor. Cocteau es tomado como un estilo. Ustedes pueden encontrar esta frase en varias expresiones artísticas actuales, ya de este milenio, poder decir esto es muy Cocteau, como una marca, como un estilo. También vamos a encontrar en una banda musical que no es ni rock ni pop, que se llama los Cocteau Twins. Digo, afirmo esto de que no es ni rock ni pop porque no está encasillado, algo que parece que Cocteau insistía en no encasillarse, ¿no? Que nos contaba Patricia un poco antes. Solo una apreciación final. Fuimos a ver con las colegas de este seminario la obra Edipo en Ezeiza, escrita y dirigida por Pompeyo Audiver, entre el texto de Edipo y la tragedia de Ezeiza del año 73. Son varios y los textos que esta comedia metafísica parecería, en la que nada se entremezclan y nada es lo que parece ni lo que dice ser. En esta muestra, o en esta puesta, que un poco nos desconcertó por lo siguiente, ¿no? Se orquestan un sinfín de identificaciones, como los parlamentos de cada personaje, madre, padre, hijo, que se van intercambiando, y nos pareció una muestra de lo que es ahora el teatro contemporáneo, que no necesita la encarnación de los parlamentos con los actores, sino que necesita cuerpos desestructurados que se pasen las palabras y donde el tratamiento del texto es la falta de encarnación del mismo, ¿no? Digo, porque hubo como todavía estamos estudiando, podríamos decir, de qué se trata el teatro, esto que vimos últimamente, digamos, ¿no? Porque el teatro contemporáneo nos parece que un poco el que lo presenta es Cocteau o al menos la versión contemporánea de Edipo es Cocteau que nos lo presenta con La máquina infernal. Bien.
Gracias. Y ahora sí, nos gustaría escuchar entonces a Claudio Godoy para simplemente lo presento como para quien no lo conozcan. Eh, es miembro de la EOL y de la MP, es docente del ICDEVA y de la maestría en clínica psicoanalítica de la UNSAM, profesor adjunto de la Cátedra 2 de Psicopatología de la Facultad de Psicología de la UBA. Gracias, Claudio, por estar con nosotros nuevamente y te escuchamos. No, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, creo que hay muchas cuestiones muy interesantes en el problema que de alguna manera planteaban también con la idea de qué es la tragedia en el siglo XXI, ¿no? Ujú, Digo esto porque, bueno, evidentemente es un punto de debate, ¿no? Encontramos distintos autores que tienen posiciones muy distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, hay un texto que me parece crucial, que es La muerte de la tragedia de George Steiner, ¿no? Él tiene una posición muy, muy extrema, ¿no? La tragedia griega es una forma de experiencia que ha desaparecido de la cultura moderna, ¿no? Es un poco la tesis que tiene de su libro de 1961, ¿no? Es decir, que en ese sentido es que la tragedia auténtica ha muerto, ¿no? Porque para él no implica, ¿no?, una visión del mundo en el que el hombre se enfrenta a esas fuerzas últimas, el destino, los dioses, la necesidad, el ser, ¿no?, que son superiores a él y que no pueden ser justificadas racionalmente. Por eso para él la tragedia genuina, el sufrimiento puede ser inmerecido, no existe una reparación final, no hay reconciliación moral y el universo no garantiza la justicia, ¿no? Esos son los rasgos que él ubica, ¿no? O sea que por eso la tragedia muestra los límites de la razón, del orden, de la ujú, justicia, ¿no? Entonces, para él, fundamentalmente, por fuera del siglo V, después no se hace más tragedia, ¿no? Es ujú. una posición extrema en ese sentido. Y ubica incluso al cristianismo como un fin de lo trágico, ¿no? Ok. Porque justamente la concepción de Dios en el cristianismo aparece como una salvación, ¿no? La idea del Dios cristiano es antitrágica, ¿no? Hay una redención. La muerte no es la última palabra, ¿no? Hay una providencia y una esperanza, ¿no?, que se integra en ese orden superior divino, ¿no? Es decir, que ya al no tener la idea de los dioses griegos, para Steiner es imposible seguir sosteniendo la idea de la tragedia en el sentido Ujú, fuerte del término, ¿no? En ese sentido, para él, incluso Shakespeare, ¿no?, ya no es estrictamente trágico, porque también está lo cómico, lo realista, claro. ya empieza a ser algo mucho más híbrido, ¿no?, en ese sentido, ¿no? E incluso lo que él ubica como las cuestiones que en Occidente hacen alejarnos de la tragedia es la idea de la ilustración, el racionalismo, el positivismo, ¿no?, que ofrecen como ideas de que se puede corregir lo humano, ¿no? Cosa que creo que es propia del siglo XXI con la cuestión de la tecnología, ¿no? Después ahora voy a ir a eso, ¿no? O sea, el ser humano, el destino humano podría ser corregido técnicamente de alguna manera. Eh, por el contrario, entonces la verdadera tragedia es aceptar que no hay aspectos que no tienen solución, no son redimibles, ¿no? Por eso las ideologías modernas son antitrágicas, ¿no? Eh, Pierde esa fuerza, ¿no?, como metafísica que tenían los griegos. Eh, Con respecto al texto de Cocteau, ¿no?, a la obra de Cocteau, La máquina infernal, ¿no? Sí.
Me parece interesante esta idea de la máquina. Ya el título, ¿no? Se transforman los dioses en una maquinaria, ¿no? En una maquinaria que está como explicitada a través de la voz, como vos señalabas, Ujú. Catherine, recién, ¿no? Este, como un mecanismo invisible que lleva al sujeto, ¿no? Como una máquina perfecta, ¿no? Donde todo está decidido desde el comienzo, ¿m? Y que tiene, bueno, una mirada moderna e irónica en ese sentido, pero creo que para nosotros, obviamente, la máquina infernal es el inconsciente, es nuestra Claro. máquina infernal que, y con respecto a la idea del destino, ¿no? Creo que para mí el punto central es cómo Lacan define la cuestión del destino, ¿no? En el seminario 23, ¿no? Cuando señala este punto, ¿no? Las casualidades nos empujan a diestra y siniestra y con ellas construimos nuestro destino, ¿no? Mm, Porque somos nosotros quienes lo trenzamos como tal. Hacemos de ella nuestro destino porque hablamos, ¿no? O sea que ahí se junta la cuestión del destino con la cuestión del hablar. ¿M? Pero el hablar en tanto que implica algo fundamental que él destaca acá, ¿no? Cuando afirma, creemos que decimos lo que queremos, pero es lo que han querido los otros, ¿no? O sea, ahora la máquina infernal es más específicamente, nuestra familia que nos habla. ¿No? Nuestra familia que nos habla a través, ¿no? de la lengua de familia, mm, armamos un destino, ¿no? Podríamos decir. Esto es lo que, creo yo, demuestra la experiencia analítica, ¿no? Ese destino que trama las casualidades, ¿eh? Porque ahí tenemos lo contingente, ¿no? Pero lo contingente se entrama con lo que hablamos. Eso lo va trenzando, ¿no? Se va armando como una trenza. Y en ese sentido creo que los dioses son reemplazados por, bueno, nuestra familia que nos habla, ¿no? Ahí tenemos otra voz, ¿no? Otra voz. Que se pone en juego perfectamente, ¿no? Como en la obra de Cocteau, ¿m? Que nos muestra entonces, me parece, ¿no? Yo creo que es una obra, podríamos decir, contemporánea de Freud, ¿no? En ese sentido, es un modo de revisar con ironía también y mostrar que esa máquina infernal es eso que se dice al comienzo, de entrada, ¿no? Que ya está todo definido y luego se va eso como ironizando, ¿no? Los personajes están como ironizados, ¿no? La esfinge también están todos, ¿no? Cada uno ahí es como introducir esa cuestión irónica en ese sentido. Ahora, eh, yo creo que en la obra de Cocteau, veo que ustedes han trabajado también otras obras de Cocteau, pero a mí me parece que la que más define el siglo XXI es la voz humana. Pero más allá de la voz, por la función del teléfono, del objeto técnico, ¿no? Es decir, que yo creo que la tragedia moderna se juega en un teléfono. Se juega en lo que nos muestra esa obra de Cocteau, ¿no? Nuestras vidas se definen en un teléfono, ¿no? Cuando vieron la policía busca esclarecer un crimen, lo primero es encontrar el teléfono. En el teléfono están los registros de todo, ¿no? Y en ese sentido creo que la voz humana y este lugar que Cocteau le ha dado, ¿no? En sus obras a la función de la voz, ¿no? Es muy interesante. Lacan lo trabaja en el seminario 6, ¿no? La voz humana, ¿no? Cuando señala
la importancia del teléfono como algo que aísla, ¿no? La función del objeto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como que recorta algo en un punto, ¿no? Y por otra parte también nos muestra ahí como una tragedia, que también fue una ópera, ¿no? La voz humana, ¿no? Como una tragedia que transcurre en la intimidad. Ya no es el espacio público, no son los reyes, no son la, ¿no? Se da en un espacio íntimo, ¿no? El dormitorio de esta mujer que habla, ¿no? Y dice algo muy interesante, algo así como, hay un momento donde dice, el teléfono es un arma terrible, puede matarme en un instante, ¿no? Ahí tenemos, me parece, como... eh, y también creo que habría que hacer una versión nueva de la obra de Cocteau, de La voz humana, ¿no? Pero ahora con un teléfono digital, ¿no? O sea, con un smartphone, ¿no? Donde el destino pasan a ser los algoritmos, ¿no? En el siglo XXI. Los que van decidiendo hacia dónde vamos son los algoritmos que todo el tiempo nos invaden a través del teléfono y guían nuestras decisiones, ¿no? En ese sentido, creo que lo que vemos cada vez más en el sujeto del siglo XXI es ceder las decisiones a la inteligencia artificial, a los algoritmos, ¿no? El destino nos lo marcan ahora el objeto técnico, ¿no? Creo que ese es el punto, el dispositivo tecnológico como aquello que gobierna el destino de los sujetos, ¿no? Cada vez más, ¿no? O sea, porque cada vez más le vamos cediendo la capacidad decisoria, ¿no? Sobre los asuntos humanos, ¿no? Cada vez más suponemos que estos nuevos dioses son los que saben por dónde tenemos que ir, ¿no? Nos orientan, nos llevan, ¿no? En ese sentido, es decir, que hemos reemplazado a los dioses por la inteligencia artificial, podríamos decir, ¿no? Donde ya cada vez más se sabe menos qué es lo que vamos a hacer como humanos dentro de todo eso, ¿no? En ese sentido también vieron que Eric Laurent trabaja esta idea del sentimiento delirante de la vida, ¿no? Como la pérdida del sentimiento trágico de la vida, ¿no? Esto del sentimiento trágico, eh, bueno, es una obra de Unamuno, ¿no? El español que realizó esa obra en 1913, ¿no? De alguna manera él se anticipaba a lo que fue el existencialismo, ¿no? Esta idea del ser para la muerte, ¿no? Que no es casual que Lacan, una de las primeras, ¿no? Definiciones que él daba del final de análisis era subjetivar el ser para la muerte, ¿no? O sea, el sentido trágico para Unamuno era esta idea de que, bueno, el ser humano se confronta con algo que está decidido de entrada, este, que es nuestro destino mortal, ¿no? Y donde podríamos decir la modernidad nos distrae de eso, ¿no? Es un poco lo que Heidegger señalaba también como las formas de esnobismo, la avidez de novedades lo llamaba, ¿no? Nos vivimos entretenidos, ¿no? Pensando, olvidándonos de ese límite que está definido, ¿no? Esta idea de lo que ya está definido, ¿no? Porque en esa referencia del seminario 23 de Lacan, cuando él dice, bueno, es como hemos sido hablados por nuestras familias que hacemos una trama en torno a eso, ¿no? Eh, bueno, la idea era justamente que el análisis es lo que nos permite salir de ese destino, ¿no? O sea que el análisis en ese sentido tiene una perspectiva
también contrario a lo trágico, ¿no? A la idea de que uno puede hacer algo distinto que cumplir con una especie de destino de familia, ¿no? Que está sostenido en ese cómo hemos sido hablados cada uno, ¿no? Eh, ¿Qué lugar tuvimos para ese otro del cual provenimos, ¿no? Es decir, que en ese aspecto el psicoanálisis propone encontrar alguna salida, ¿no? Podríamos decir, a ese destino, ¿no? Y que la salida de ese destino tenía que ver para Lacan, especialmente en esos años, con encontrar lo más singular que habita en el síntoma de cada uno, ¿no? Que era poder hacer algo con eso distinto a esa trama de destino que cada uno armó en función de cómo fue hablado, ¿no? Esa sería un poco la cuestión. Y volviendo a algo de la voz humana, ¿no? Donde entonces está, yo diría, fundamentalmente, porque uno puede tomar ahí, están las dos vertientes, ¿no? La función de la voz, ¿no? Como objeto A, ¿no? Y la importancia. Y por otro lado, la relación con el objeto técnico, ¿no? Que está ahí en juego, ¿no? Especialmente porque en esa hora también lo interesante es cómo el vínculo depende también de las interferencias de la técnica, ¿no? Como la comunicación se les corta por momentos, ¿no? Y cómo lo interesante también ahí está la perspectiva trágica, ¿no? De que esta mujer sabía que el amante la iba a dejar. ¿No? Ya de entrada, ¿no? Era una relación que sabía ella que iba a concluir, ¿no? Y dice una frase genial, no hubiese, por eso no hubiese dejado de lado 5 años de felicidad, ¿no? Ella sabía que esa relación implicaban 5 años de felicidad, ¿no? Y también está como un límite que está planteado desde la entrada, ¿no? Y que el sujeto asume, ¿no? Asume esa finitud, bueno, con todas las dificultades que aparece ahí, la cuestión del amor, ¿no? Del amor, del objeto técnico, de la pérdida de ese amor, ¿no? Que ella reniega, ¿no? Pero que tiene ese punto en juego, ¿no? Finalmente, bueno, volviendo al tema de Edipo, ¿no? O sea, ¿qué es el sentido trágico y qué es cuando el nombre del padre, ¿no? Entra en declinación? Ese es el otro gran tema. Y donde, bueno, para eso Lacan utilizó las tragedias de Claudel, ¿no? La trilogía de Claudel, ¿no? Que muestra de entrada, ¿no? Esta cuestión de el padre humillado, ¿no? El padre humillado, que Lacan lo evoca ya en los años 50, ¿no? Estaba en la familia en el año 38 la hipótesis de la declinación de la imago paterna, pero lo retoma en los años 50, ¿no? Con eh, esta idea de la caída de la función paterna, ¿no? ¿Qué es lo que para Eric Laurent lleva a este sentido delirante de la vida, ¿no? Que ya no está regida por los destinos, ni por los oráculos, ni por los dioses, sino que de alguna manera cada uno cree que se puede inventar, ¿no? Eh, Inventar su camino, podríamos decir, ¿no? Y ahí se parece más entonces como a la solución, la invención psicótica, ¿no? Donde el sujeto se tiene que inventar algo por fuera de una tradición, ¿no? Me parece que este es el punto. Eso es lo que llama Eric Laurent el sentido delirante de la vida, que viene ahí donde se apaga el sentido trágico de la vida, ¿no? Es esa especie de banalización, ¿no? de la vida propia también del discurso capitalista, ¿no? Podríamos decir. Entonces estamos en la época de la ciencia, de la hipertecnología, ¿no? Donde la inteligencia artificial y los algoritmos nos gobiernan, ¿no?
ya no son los dioses, ¿no? Y tampoco ya es un sujeto tanto que cree en el inconsciente, ¿no? Que cree que con todo esto la vida se soluciona, se arregla mejor, ¿no? Es lo que hay un autor que se llama Gunther Anders que llamó la obsolescencia del hombre, ¿no? El ser humano se torna obsoleto porque y la técnica nos va superando. Entonces, ¿para qué voy a hacer tal cosa si la técnica lo va a hacer mejor que yo, ¿no? ¿Para qué voy a escribir algo si la inteligencia artificial lo puede escribir mejor que yo? Entonces el ser humano se va tornando obsoleto frente a los avances de la técnica. Entonces yo diría que entonces, para bueno, dialogar ahora con ustedes, me parece que la tragedia ahora es esta sustitución de los dioses y los oráculos por el objeto tecnológico, por el teléfono. Y creo que de alguna manera la máquina infernal y la voz humana nos muestran, ¿no? Que la máquina infernal es esto, es la técnica, ¿no? Que nos gobierna en el siglo XXI. ¿Mm? Bueno, es esto para conversar un poco. Gracias, gracias. Sí, un poco como que los títulos, ¿no? La voz humana y la máquina infernal como presagios de lo que va a venir, digamos, ¿no? Ujú, Bueno, exacto. es una Ujú, redundancia, ¿no? Pero es ujú, presagiando el tiempo moderno, digamos. ujú, eso. Eh, sí. Ujú, Igual tratamos de investigar todavía lo que queda de antes, antes de la máquina en todas nuestras, digamos, para saber lo que es la subjetividad de nuestros días. Quién sabe, ujú, qué sé yo, volvemos un poco a los griegos o a Cocteau, pero bueno, ujú, es alguna forma de poder retomar algunas cosas que queden por ahí, como el apellido Cocteau, que queda como una marca ahí ujú, dando vueltas. Bueno, ¿qué tal, Claudio? Bueno, muy interesante, la verdad, tu ponencia. Algunas cosas me parecieron, digamos, muy originales. Esta cuestión, eh, bueno, lo infernal de la máquina, que sería ahora la tecnología o el objeto técnico, ¿no? Efectivamente, nosotros recorrimos un poco los autores que vos trajiste. eh, y me interesaba, digamos, por ahí preguntarte, porque está la cuestión de la máquina, pero también lo infernal, digamos, de la máquina, ¿no? De ujú, esa, digamos, automatización o ujú, digamos, funcionamiento infernal de la máquina, ¿no? Que es ujú, distinto a pensar el inconsciente, digamos, ¿no? Como una máquina infernal, que en un ujú, momento vos dijiste. Y también esta vinculación entre la declinación del nombre del padre y la pérdida del sentimiento trágico de la vida, ¿no? ujú, Porque efectivamente que cada uno se invente su camino por fuera de la tradición es finalmente lo que hace cada uno, incluso, bueno, cada neurótico, lo que tratamos de hacer todos, ¿no? Porque efectivamente vivimos en una época donde se ha evaporado el nombre del padre. Entonces, bueno, ¿cuál sería más esa vinculación, ¿no? De que se inscribe en bueno, el delirio para todos o la psicosis generalizada, ¿no? ujú, En relación a esto del sentimiento delirante de la vida y la declinación del nombre del padre. Bueno, en principio, eso, me pareció también muy interesante esto de cómo el hombre termina obsolescente, digamos, no ujú, los ujú, objetos, ujú, sino esta cuestión de la ujú, obsolescencia ujú. del hombre, Sí, ¿no? Porque la ahí lo técnica lo está escribieron, superando. sí, Gunther Anders. Muy, muy, muy bueno, Ujú, ese autor no lo, ujú, no lo tenía. Eh, bueno, esto, y efectivamente el psicoanálisis en sí mismo es antitrágico en el sentido ujú, de que Lacan
plantea que algo más allá del Edipo, o sea, más allá de las determinaciones simbólicas, ¿no? Ujú, Y poder, bueno, cada uno inventar su propio camino, ¿no? O ujú, sea, darle un lugar a lo real, a la contingencia, no todo es determinación, porque si no, bueno, no hay salida, ¿no? ujú, No hay salida de esos primeros decires que nos son hablados y que nos determinan. ujú, Bueno, ujú. eso en principio. Sí, bien. Sí, con respecto a lo infernal, ¿no? Lo infernal aparece ahí como algo inexorable, me parece, ¿no? Como no hay manera no hay salida, ¿no? De esa maquinaria, ¿no? O sea, me parece que el agregado de infernal resalta el sin salida, ¿no? En ese sentido, creo que el inconsciente es más máquina infernal si uno no se analiza, ¿no? ¿No? Es más factible que termine realizando ese destino, ¿no? Con el que tramó ciertas cosas, ¿no? Me parece que justamente el análisis es el intento de sacarle eso infernal a la maquinaria, ¿no? El poder hacer algo con eso. Ahora, en ese sentido, yo diría que el psicoanálisis tiene un costado trágico y un costado antitrágico, ¿no? Están las dos cosas, ¿no? Porque la idea de lo real en Lacan muestra que hay algo, ¿no? Que hay algo que no tiene arreglo en ese sentido, ¿no? Este, y es lo que, bueno, podemos ubicar. Hablábamos del ser para la muerte. Lacan dice a Heidegger habría que agregarle el ser para el sexo, ¿no? Tenemos dos cosas que no tienen arreglo, ¿no? La muerte y la sexualidad, como nos enseñó Freud, ¿no? En ese sentido, mantenemos algo del sentido trágico de la vida, de Unamuno, de Heidegger, ¿no? Está lo que no tiene arreglo, pero está la maquinaria infernal de la que se puede salir de alguna manera, ¿no? Es decir, que por eso digo, están estos dos costados, especialmente si uno puede situarse frente a lo real de la vida humana de un modo menos tonto, ¿no? Me parece que esa es en todo caso, la cuestión, ¿no? Poder tener ese sentido trágico de la vida que lleva bueno, a captar también los límites de la existencia humana, ¿no? En ese sentido. Creo que ese es en todo caso el punto central. Y creo que esta época más bien va en contra de eso, ¿no? Va en contra de la idea de real mismo, diría yo, ¿no? Va la idea de que eh, todo puede ser un puro semblante, podríamos decir, ¿no? Parece que esa es que tiene que ver con el discurso capitalista, ¿no? Es decir, que todo puede comprarse, que puede haber un goce sin límite, ¿no? Es el empuje como a gozar de la época, ¿no? En ese sentido. Entonces creo que esa es otra máquina infernal, ¿no? El discurso capitalista es otra máquina infernal también en la que estamos metidos, ¿no? Y donde todo pasa a depender, bueno, esto de que ahí donde cae el padre, se eleva el objeto A en el cenit, ¿no? El objeto A como un objeto que se podría consumir, ¿no? Que es el objeto de consumo, ¿no? Entonces creo que ahí está el problema, ¿no? Y por otro lado, bueno, esto que yo comentaba también de la otra obra de Cocteau, de la voz humana, desde el punto de vista de lo tecnológico, ¿no? O sea, cómo dependemos, los vínculos pasan a estar mediatizados por el objeto técnico, ¿no? En este mismo instante estamos hablando, ¿no? A través del objeto técnico, ¿no? Es decir, como todas nuestras vidas pasan por ahí
E incluso también los análisis, lo hemos visto, ¿no? En los momentos de la pandemia, ¿no? También nos hemos transformado en una voz, en un teléfono, ¿no? Para los analizantes, y demás. Y nos abre también la interrogación de hasta qué punto eso va a modificar nuestra práctica, ¿no? Cada vez más estas cuestiones se ponen en juego desde cuestiones así, de trabajo, de enseñanza, ¿no? Es decir, eso también está entrando en nuestra práctica. Como mostraba el teléfono de Cocteau, la voz humana, ¿no? En una época donde empezaba a ser masivo el teléfono, ¿no? O sea, pensemos que la época en que él lo escribió era justamente esa época. Hasta ese momento la gente no había un medio técnico a lo sumo se escribían cartas, pero, ¿no? O sea, cuando empieza a ser masiva la conexión telefónica, cómo los vínculos pasan a girar por el objeto técnico, ¿no? Y Bueno, creo que eso Almodóvar también, tiene un corto, ¿no? Sobre la voz claro. humana, Y donde aparece ahí el celular. claro. Y Y en, bueno, él le da una vuelta al final de, bueno, otro final, digamos, ¿no? De esta claro. mujer. Sí, 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 sí. Bueno, pero eh, había también una película, ¿no? Hay una película donde es alguien que como que establece una relación con la computadora que tiene una voz y le habla, ¿no? Ger, Her, Ger, Her, eso, ¿no? O sea que vemos ahí también, ¿no? Cómo pasa el objeto técnico, ¿no? A cumplir ¿Mm? esa función, ¿no? Sí, está Almodóvar también hizo también como una reversión en Mujeres al borde de un ataque de nervios. Sí. Está incluida también, ¿no? En uno de los episodios, la escena esta del teléfono, ¿no? Y aparte hacen doblaje, ella le pone la voz a actores, está todo el tiempo la voz también dando vuelta, son Claro, actores de doblaje. claro, claro, claro. Bueno, y ahí también está lo que planteaba Lacan de la tecnología y la función de la voz y la mirada a través del objeto técnico, ¿no? También eso es notable, ¿no? O sea, cómo la mirada se torna omnividente, ¿no? A través de la tecnología. Por eso creo yo, ¿no? Que decía este tema de que ahora los dioses están reemplazados por la tecnología. Ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? pero ahí no hay a ver, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero me pregunto, ¿no es una diferencia fundamental que en la tragedia griega o en la tragedia clásica, esto llevaba a una pregunta, ¿no? Mm. Se vislumbraba cierto intervalo, por lo menos en la posición de Cocteau, ¿no? Esto de esa famosa frase de, eh, puesto que los misterios me siguen habitando, ¿no? Ujú, Cosa que con la tecnología o con el algoritmo hoy en día se corre ujú, el riesgo de ceder ese claro. intervalo, ese Sí, espacio, sí, ¿no? sí, Que sí, es el sí, sí, que... sí, exactamente, claro. Ujú, sí, sí. Por eso yo creo que la tecnología introduce una nueva forma de dormir, ¿no? Esta idea del dormir, ¿no? Y el despertar en Lacan, que es tan fuerte, ¿no? Incluso esta idea, cuando Lacan dice todo el mundo es loco, ¿no? Que en realidad se lo atribuye a Freud, ¿no? Eh, es decir, delirante, y nada es más que sueño, ¿no? Nada es más que sueño. Porque lo único que nos permite algún despertar es lo real, ¿no? El impacto de lo real es lo que despierta, aunque sea por un instante, ¿no? No hay un despertar absoluto, ¿no?
Pero creo que, bueno, ahí está la diferencia. En la tragedia griega, lo real está como divinizado, ¿no? Podríamos decir, ¿no? ¿Qué era lo real para los griegos, ¿no? Eran un poco estos dioses impredecibles, incalculables, ¿no? Arbitrarios, ¿no? Por eso esto de Steiner, ¿no? Cuando él destaca la tragedia griega, no hay justicia, no hay mérito, no hay me porté bien, entonces va a estar todo bien, los problemas se resuelven, ¿no? Hay eso que es inaccesible, hay un límite al saber humano, a lo que se puede, ¿no? Y lo definen los dioses, pero de un modo, como señalaba Patricia, como un misterio, ¿no? No como algo que el sujeto se puede apropiar, ¿no? Que tiene algo inexorable en ese sentido y misterioso. ¿M? Estos dioses griegos no son calculables. Entonces, yo creo que fue el modo en que los griegos trataron el tema de lo real también, ¿no? Me parece que se... Incluso, bueno, esta, otra cuestión, pero me parece interesante que incluso la voz, digamos, de la tragedia clásica del oráculo, Ujú, no era una voz articulada. O sea, hay ujú, algunos autores que sostienen que no eran frases comprensibles, ujú, sino que exacto. se parece más al tema de la voz áfona, ¿no? Ujú, Del objeto lacaniano, en donde se necesitaban en realidad sacerdotisas o ujú, para interpretar esa voz que era muy enigmática y a veces puro ruido, ¿no? ujú, Que no era articulada. No sé ujú, qué pensás al ujú. respecto. Sí, claro. En ese sentido, el oráculo se parece más a la interpretación psicoanalítica. Es decir, que no es una explicación, no es la voz de Cocteau al comienzo, que explica todo linealmente. No hay no es un oráculo así enigmático que dice algo así, ¿no? Podría haber hecho algo de ese orden, ¿no? Y donde después se devela a través de la trama. No, está todo explicitado de entrada con total claridad, digamos, ¿no? Pero es cierto lo que vos planteás, ¿no? De que y creo que por ahí hay un curso donde Miller habla de la muerte de los oráculos, ¿no? O sea que ya no, al no haber oráculos, eso genera también un efecto de desconexión con el inconsciente, ¿no? Ya no interesan esas cuestiones oraculares. Se pierde ese sentido de lo enigmático, ¿no? Tal vez alguien quiera preguntar algo o hacer algún comentario. ¿Puedo comentar algo? Bueno, te agradezco mucho, me aclara un montón de cosas. Quiero hablar de algo, si puedo, de algo subjetivo que me pasa a mí en el teatro. Yo hice Los Padres Terribles de Cocteau, haciendo de George, y me preguntaba qué tienen de terrible esos padres. ¿Por qué los llamó terribles? Ujú, ¿Porque eran ujú, violadores? ¿Porque eran...? No, eran infantiles. ujú, Padres que no decían, este padre, por lo menos George, no dice nada, está enamorado de la hija de la novia del hijo. Y es un personaje que muy desprestigiado. Eso creo que es lo terrible. ujú, Y yo ahora estoy actuando en una obra de Ionesco, El Rinoceronte, que en toda la primera escena habla del silogismo de Aristóteles. ¿Y qué tendrá que ver tanto de los silogismos? Y se burla de eso, dice que, bueno, si yo tengo un perro de cuatro patas, es gato, porque los gatos tienen cuatro patas. Y se burla de la lógica aristotélica, ujú, que creo que es muy distinto a esto de no saber, ¿no? Como que
Y me preguntaba al final por qué si había dioses para todo, no había un dios destino, porque el destino no es un dios. Ujú, Y ujú, lo que dice el oráculo es inexorable, va a pasar ujú, esto. Y los dioses, ujú, ni los dioses lo pueden cambiar, como que ujú, en eso hay que ver dónde ponemos la voz, esta voz nuestra en el análisis, y lo que no cesa de escribirse cuando uno pone un límite. Bueno, un montón de cosas. Igual te agradezco mucho porque me pareció muy interesante para repensar. Sí, nosotros trabajamos justo esa obra, Los Padres Terribles, creo que el año pasado, no me acuerdo, o el anteaño, El y anterior. La Voz Humana también lo trabajamos. Bueno, ujú, por eso es la tercera vez que nos referimos a Cocteau, un ujú, autor que la verdad que nos interpela. ujú. Sí, sí. También hay una madre ahí terrible, ¿no? Una madre muy devoradora del hijo, Ujú, donde el padre, bueno, ahí no ejerce la función, digamos, paterna, ¿no? Claro, eso es lo ujú, No, terrible, me parece. claro. ujú, ujú. ¿Alguno quiere hacer alguna otra pregunta, comentario? En relación a lo que planteaba Eduardo recién, ¿no? Del silogismo de Aristóteles, ¿no? Lacan comenta varias veces, ¿no? En su enseñanza, cuestionando al silogismo, que dice, todos los hombres son mortales. Ahí tenemos de nuevo el destino trágico, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, ¿eh? Por lo tanto Sócrates es mortal, ¿no? Marcando la falacia de ese silogismo, porque si Sócrates muere no es por el destino mortal de todo ser humano, sino porque bebe la cicuta, ¿no? Porque hay un acto singular. Y lo que borra el silogismo es que borra todo lo singular dentro de un universal, ¿no? Del todo los hombres son mortales. Es decir, el silogismo nos saca la singularidad de nuestra muerte, en todo caso, ¿no? Mm. Un comentario, pero es como para hacer un contraste entre lo que dijiste, Claudio, de George Steiner y la muerte, ¿no? De la tragedia, pero él tiene otro libro que creo que es una década posterior, que es Antígona. Ujú, Digamos que hace como un contrapunto, porque si bien con la muerte de la tragedia marca una diferencia, ¿no? Porque ya no están esos dioses griegos, sin embargo, con Antígona, con este personaje, pareciera como que hay algo inalterable. Tal vez esto que ujú, decía de Cateri de la aniquilación matemática de un mortal. Tal vez la mujer se lleva mejor con esta cuestión del enigma, ¿no? Porque él cuando termina el libro dice, mientras yo termino, ¿no? Este libro, estas últimas palabras, se van a escribir, se estarán escribiendo cientos o miles de Antígonas, ¿no? Porque hace un recorrido de todas las Antígonas a través de la época, ¿no? Desde los ujú, griegos hasta el presente. Es una pregunta. ujú. Sí, sí, Yo- sí. No, es interesante lo que vos planteás, porque Steiner mismo en el prólogo de La muerte de la tragedia, que escribe creo 20 años después, en una segunda edición, toma un poco de distancia de esa primera cuestión, ¿no? Que él planteaba, ¿no? Y me parece que es clave eso. Y también es interesante, bueno, el lugar que tuvo Antígona en el seminario de la ética de Lacan, ¿no? Donde también ahí nos da como una visión más tomada
de la perspectiva trágica, el héroe que avanza solo y traicionado, ¿no? De ese acto, de ese deseo, ¿no? Puro que va hasta el extremo, ¿no? Pero que todas esas perspectivas más trágicas, también Lacan las ha ido después, ha ido tomando distancia de eso, ¿no? Del modelo Antígona, ¿no? De algún modo. Incluso de la idea del final de análisis, ¿no? Como atravesamiento, franqueamiento, ¿no? Es decir, que hubo un momento donde él estuvo más cerca de eso y otro momento donde toma un poco cierta distancia de ese modelo trágico, digamos, ¿no? De asunción de un deseo, pero creo que sí, tal vez lo interesante e imperecedero de Antígona, ya quizás no de la tragedia en general, sino de Antígona, ¿no? Es ese punto como de franqueamiento de un límite, ¿no? Y el punto donde avanza en esa soledad, ¿no? Respecto a un deseo, ¿no? Me parece que ese es el punto, que siempre tiene alguna actualidad cuando se trata de un deseo, ¿no? Jugado hasta unas últimas instancias, ¿no? En una determinada situación. Mm. Bueno, muchas gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, la puede escribir también, si no desbloquea, o no se desmutea. Acá Carla, Muy, Lacan creo que en el seminario 7 dice que los dioses son reales. Ujú, Sí, perdón, Gabriel, creo que ibas a comentar algo. sí, que me parece que hay que, a ver, el seminario 6 no está, no, no está, no lo hemos hecho nutricio, porque cuando Freud, voy a poner un ejemplo, cuando Freud pone el ejemplo de moveré los infiernos, con la famosa cita de la Eneida en la interpretación, cada prólogo de las reediciones de la interpretación de los sueños fue en el contexto de hacer una especie de cotejo con la Primera Guerra, la Gran Guerra, etc. Doy otro ejemplo. Hay un libro de Martí, de Eric Martí, que se llama El siglo XX se tomó muy en serio a Sade. Es decir, sacó de una escena de manera inconsciente, está haciendo referencia precisamente al siglo XX, el siglo de la etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque el seminario 6 tiene estas dos cuestiones. Fíjense que mucho antes de explicitar el objeto lacaniano por excelencia, a todas estas obras. Ubica a Cocteau, y estamos hablando de una recreación en los 50, de una obra del 30, con la cuestión el problema de los objetos tecnológicos. Y sobre todo los ubica a partir del grafo. Yo con esta intervención lo que quiero llamarlos a la reflexión es que vayamos a leerlo, porque si no estamos infiriendo demasiado imaginarios sobre los objetos que nos usan y que usamos. Y me parece que Lacan en ese seminario 6 es muy rico respecto de esto, preserva precisamente esa tensión que nunca es superada entre lo clásico y lo actual, en el sentido de los años obras literarias y sus versiones ayornadas, vamos a decirlo así. Perdón por el comentario, pero me parece muy importante que podamos ir a los textos porque con Cocteau y con Edipo y con Hamlet, precisamente mucho antes de darle un uso más serializado en la clínica, ese seminario me parece que no ha sido leído con esa riqueza. Y me parece que el espacio lo amerita, este espacio donde podemos hacer de los semblantes no solo una frase hecha, digamos. bien. Bueno,
Mm. Me parece que ha sido una clase muy, muy interesante. Hemos tomado desde la tragedia clásica hasta nuestras actuales tragedias con la inteligencia artificial y las pantallas. Así que mucho para pensar. Muchísimas gracias, Claudio. Realmente mucho para pensar. Quería anunciarles la próxima clase que va a ser el 22 de junio. Se va a llamar Donde la memoria hace cuerpo, ausencia y destino en Mi vida anterior, que es una obra de teatro que les recomiendo mucho. Eh, Fue escrita por Teresa Donato y Dennis Smith y vamos a estar yo, Laura Baumarder, Marita Semerano y nos acompaña Natacha Cos. Así que con el Mundial a cuestas los esperamos igualmente. Eh, bueno, esperemos que esté buena la clase y que después podamos gritar gol. Los esperamos la próxima. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Muchas Claudio. gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias a Un gusto. todos. Chao. Gracias, Claudia, gracias. Chao.